Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar. Tenemos muchos temas que comentar y tenemos que dar comienzo con respecto al equipo Aston Martin y con respecto al tema que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Tenemos que hablar acerca de la inversión extra que va a recibir el equipo Aston Martin, que ya sabemos que realmente Aston Martin en cuanto a inversión, en cuanto a posibilidad de gastar, está al nivel de los equipos de la zona alta. Al final con el límite presupuestario es casi más sencillo estar en ese nivel, en el nivel de Ferrari, Mercedes y Red Bull. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, ahora hay un límite presupuestario que anteriormente lo excedían demasiado. Anteriormente los tres equipos que hemos mencionado, Red Bull, Ferrari y Mercedes, llegaban a los 500 millones de recursos utilizados durante toda la temporada. Eso sí que sería algo que posiblemente Aston Martin no podría llegar a gastarse, también porque no llega a generarlo. Tampoco Mercedes y Ferrari, pero bueno, para lo que les falte para ponerlo, pues no llegaba ni siquiera posiblemente en Aston Martin a utilizarlo. Hoy en día sí, con este límite presupuestario, pues al final están en ese nivel que sí que son capaces de dar Ferrari, Mercedes y Red Bull. Esto es positivo porque ya hemos ido descubriendo que hay equipos que no llegan ni siquiera a ese límite presupuestario. Hay equipos que lo sabíamos anteriormente de que se pusiera, pero era con esa intención, para que Ferrari, Mercedes y Red Bull no excedieran tantísimo que fuese imposible al final alcanzarlos. Pero equipos como Haas no llegan ni siquiera todavía al límite presupuestario. Lo bueno es eso, que ahora hay menor diferencia en lo que se gasta Ferrari y lo que se gasta Haas. Luego sabemos otros equipos que nos sorprendió como Alpine, que tampoco ni siquiera llegan a cumplir el límite presupuestario. En el caso de Aston Martin sí es ese caso. Entonces, problemas de financiación no llegan a tener. Independientemente de ello, siempre os hemos comentado que Lawrence Stroll, bueno, pues mete el dinero que haga necesario, pero ha habido ocasiones en las que le ha costado más meter el dinero. Siempre os hemos contado que no tienen problema, van a llegar siempre al límite presupuestario, pero cuanto más dinero sea capaz de generar Aston Martin, con ellos nos referimos a mejores resultados para mejores patrocinadores o de por sí mejores resultados para una mejor posición en la tabla, una mejor posición en el campeonato del mundo y por ende recibir más dinero, va a ser mejor porque te vas a poder ajustar mucho más. Entonces, sabiendo todo esto, Aston Martin va a recibir un extra de financiación los próximos 5 años. ¿De dónde viene este extra de financiación? Viene de Aramco, su title sponsor. Ya lo sabemos que anteriormente ya era un patrocinador principal junto a Cognizant y eran los dos quienes acompañaban a Aston Martin en el nombre del equipo, hasta tal importancia llegaban, pero ahora solo está Aramco. Cognizant sigue siendo patrocinador, pero no llega a estar en el nombre. ¿Esto por qué es? Porque Aramco ha puesto mucho más dinero de lo que ponía Cognizant anteriormente y se han llevado la exclusividad en ese sentido. Ya sabemos que tiene una intención muy fuerte de acabar consiguiendo tener más poder en Aston Martin, veremos si lo acaban consiguiendo, pero por ahora en su contrato de 5 años como nombre del equipo Aston Martin, Aramco va a ingresar entre 80 y 100 millones de dólares. Es decir, Aston Martin va a percibir esos 80 o 100 millones de dólares más durante estos próximos 5 años. Por parte de Aramco, que recordemos que ahora es patrocinador principal de Aston Martin, pero también es suministrador oficial de la Fórmula 1. Va a ser uno de los va a ser el suministrador principal de la Fórmula 1 para los próximos motores de 2026. Ahí siempre se ha hablado de quizá conflicto de intereses. La verdad que desde Aramco desmienten todo esto, pero para Aston Martin es buenísimo porque el propio suministrador de combustible oficial de la Fórmula 1, el que van a tener prácticamente todos los equipos de la parrilla, es patrocinador principal de tu equipo. Eso es muy positivo porque al final, desde luego que quizá tiene ciertos privilegios, al final es completamente lógico. Pues como en su día también Petronas, que era patrocinador de Mercedes, pues y luego patrocinaba la Fórmula 1, pues tenían ese cierto plus. No es que vayan a tener por si alguno me está entendiendo mal, no es que van a tener un combustible mejor que los demás, su combustible va a ser el mismo, pero quizá tienen información anterior a cómo funcionar con ese combustible. Eso puede llegar a ocurrir, por supuesto. E independientemente de ello, es que Aramco va a tener la intención, va a tener la mentalidad en
Sí, estamos suministrando a toda la Fórmula 1, sí tenemos un acuerdo con la Fórmula 1, pero por supuesto queremos que Aston Martin gane, o que a Aston Martin le vaya bien, que es el equipo en el que nosotros estamos metiendo el dinero. Así que eso es muy positivo en ese sentido para Aston Martin, además del propio dinero que van a recibir. ¿Por qué van a pagar tanto? Bueno, ha habido siempre, las palabras siempre han ido por el hecho de que si Lawrence Stroll vendiese el equipo, sabemos que hay varias personas, varias empresas interesadas en comprar el equipo de Aston Martin. Una de ellas, Aramco. Aramco ha sido, la petrolera saudí, ha sido una de las más interesadas por hacerse con el equipo Aston Martin. Esto desde principios de año. E incluso hace no mucho ya hemos visto informaciones sobre esto, aunque desde el equipo Aston Martin desmienten que Lawrence Stroll vaya a vender el equipo, pero es que ayer mismo estábamos hablando acerca de la situación contractual de los pilotos explicada en la propia web de la Fórmula 1 y nos hablaban que en el caso de Stroll, por supuesto 2024 va a estar y se haría raro pensar que en 2025 no, pero para 2026 puede llegar a ser que sí, porque podía llegar a ser que ya no esté su padre, ya no esté Lawrence Stroll siendo el dueño del equipo Aston Martin. Eso lo explican en la propia web de la Fórmula 1, así que veremos qué es lo que ocurre para el futuro. Pueden ser uno de esos grandes interesados. Todo lo que os hemos comentado es información de Pedro Fermín Flores, que nos lo explica de esta forma. Es el contrato que ha ampliado Aramco con Aston Martin para ser el principal patrocinador y para darle nombre. Sabéis que ahora se llama Aston Martin Aramco, o Aramco Aston Martin, es igual, tanto monta tanto. El hecho es que la compañía de Arabia Saudita, que ya estaba presente en el equipo y además estaba también vinculada a la empresa madre Aston Martin Lagonda, ahora ha ampliado su acuerdo. Va a pagar entre 80 y 100 millones de dólares al equipo para ser el principal patrocinador, para tener el nombre de la escudería a lo largo de 5 años, del 2024 hasta el 2028, ambos incluidos. 5 temporadas a razón de 80 o 100 millones. Sí, Tuco, esa es la otra parte de la historia. No es que quiera ser el principal patrocinador de combustible a partir del 26, no, es que lo va a ser. No es que quiera, lo va a ser. Porque el acuerdo ya está cerrado con la FIA al respecto. Lo va a ser. De hecho, empieza ya en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 y en la Fórmula 1 Academy. Y en el 26 se quedan con el negocio. Entonces, el hecho de que sigan hasta el 28 con el equipo tiene muchas lecturas. Muchas lecturas. Y os puedo adelantar que este año 24 las lecturas van a estar cada vez más claras de cuál es la intención de Aramco con Aston Martin. ¿Que es incompatible, Sendo? ¿Tú crees que es incompatible ser quien dé la gasolina a todos los equipos y patrocinar a una escudería? En la Fórmula 1 no hay nada incompatible. Díselo a los Wolf, díselo al comisario que te voy a explicar ahora, díselo a tantos y tantos casos que no se conocen de incompatibilidad y conflicto de intereses que no sirven para nada. Esto solo nos pasa a los tontos de turno, que nos dicen, no, si tú estás aquí, no puedes estar allá. Pero, a ver, ¿cuánta gente hay trabajando en un mismo campo, en distintos lugares, empresas que son competencia la una de la otra? En nuestro mundo, por ejemplo, en el mundo del periodismo, buscad y veréis que hay gente que trabaja en 6, 7, 8, 10 medios, algunos de los cuales son realmente competencia uno de otros. Y gente que además trabaja en medios públicos al mismo tiempo, lo cual a mí me parece una aberración. Existiendo tanta gente en su casa con la carrera aprobada, con una capacidad brutal para poder trabajar y estando sin esa opción, cuando otros que tienen una capacidad económica brutal, desorbitante, copan esas posiciones. A mí eso me parece una injusticia. Que gente con capacidad para trabajar esté en su casa mirando las paredes y que otros
que tienen más dinero que os podáis imaginar, estén llevándoselo calentito de varios sitios. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Con lo cual, el tema de que Aramco sea el proveedor oficial de combustible para la Fórmula 1 y que ellos sean los patrocinadores o algo más de Aston Martin, ya sabéis que el algo más siempre se ha puesto encima de la mesa, pues he dicho que este año 24 habrá que estar atentos a lo que pueda ir surgiendo en la Fórmula 1 en global, porque van a pasar muchas cosas rumbo al 25 y en Aston Martin hay algunas de ellas. Con lo cual, lo más lógico es ir viéndolo. Y si no, seguro que nos sorprendemos. Espero que nos sorprendamos. Red Bull crea un nuevo departamento llamado Red Bull F1 Marketing. ¿Para qué es este nuevo departamento que han creado los de Milton Keynes? Bueno, pues es que va a dar cabida a todos los patrocinadores que tenga tanto Red Bull como AlphaTauri. Los van a gestionar desde esa forma y va a ser mucho más fácil para Red Bull conseguir patrocinadores para AlphaTauri ahora. ¿Por qué? Porque ahora todos los patrocinadores que no puedan incluirse en el propio coche de Red Bull los van a dar cabida en el coche de AlphaTauri. Entonces, de esa forma es por lo que han unificado un departamento de marketing para los dos equipos para así poder dar más patrocinadores y quizá no tener que rechazar tantos que estuviesen interesados en Red Bull. Todo esto, información de Motorsport Italia. Bastante interesante en este sentido lo que nos comenta sobre todo además Motorsport Italia. Bueno, nos habla un poco del proyecto que tiene Red Bull. Al final esto nos demuestra una vez más la unificación que están realizando. Ya sabemos que AlphaTauri, o bueno, nos lo hablan en el propio Motorsport Italia, que el nombre va a ser Racing Bulls, que no ha parado ese proyecto, que el nombre cambia sí o sí este año y que debería ser anunciado pronto, en enero. Veremos cuándo se acaba anunciando. Al final se tiene que dar el nombre posiblemente antes del anuncio del nuevo coche, que quizás se dará al final en la presentación del próximo coche, vete tú a saber. Pero bueno, ¿qué es eso lo que ocurre, no? Que nos confirman de nuevo que va a ser Racing Bulls, que ese será el nombre que tendrá en la próxima temporada, y luego pues eso, que al final es una forma más de demostrar esa unificación. Van a buscarle de por sí ya de una forma más sencilla a esos patrocinadores, que es algo que al final en AlphaTauri ha fallado. AlphaTauri tenía un patrocinador principal, que es AlphaTauri, es una marca de ropa al final que no ha funcionado el patrocinio como esperaban y por eso lo acaban cambiando. Y luego tampoco tenían demasiados patrocinadores más allá de los propios de los pilotos, por lo que de esta forma es como intentarán darle más soporte a su equipo B. Ya sabemos en el proceso este de unificación que una parte de la fábrica de Faenza se traslada más cerca a Milton Keynes para trabajar de una forma más estrecha. Sabemos que este año todas las piezas que se permitan, que entre ellos son, por ejemplo, suspensiones, caja de cambios y alguna pieza más, van a comprárselas en AlphaTauri ya directamente a Red Bull, o sea que van a ser fabricadas made in Red Bull, no va a tener otra. Y ahora pues vemos este departamento que ahora pasa a ser un departamento conjunto. Veremos qué es lo que acaba pasando con AlphaTauri. Desde luego que tienen buenas sensaciones y al igual que os comentábamos en el anterior de los temas, hablando acerca de Aston Martin, Aramco y demás, que en la propia web de la Fórmula 1 nos hablaban de Lawrence Stroll, la venta de Aston Martin y demás. En el propio web de la Fórmula 1, en ese mismo artículo, hablándonos acerca de AlphaTauri, nos hablan de que en Faenza tienen muy buenas expectativas de dar un paso al frente, de por lo menos pelear en esa zona media, no empezar el año como empezaron en 2023 siendo el peor equipo. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido y también volvemos a hacer referencia a ese último artículo porque ahí os hablábamos de posibilidades de Audi. Ya os contábamos la lista que tiene Audi para la Fórmula 1 por ahora, que os hemos hablado siempre de Sainz, Hülkenberg, se incluía en esa lista Esteban Ocon y siempre hablamos acerca de pilotos alemanes. Y os hablábamos de que los actuales pilotos de la estructura, os hablábamos de que los actuales pilotos de Sauber, tanto Zhou como Valtteri Bottas, tienen los días contados, porque ninguno tiene, por lo menos por ahora, la estructura, la intención de mantenerlos en el equipo. Especialmente un Zhou que, bueno, ha ido renovando año a año, pero en Bottas ha pasado más o menos lo mismo. Ya era raro que los dos, además, continuasen este año, quizá uno sí
porque no conseguían sustitutos. Al final acaban siguiendo los dos porque no encontraron un sustituto para ninguno y preferían a Zhou antes que subir a Pourchaire o antes de que poner a Drugovich, que no, ninguno de los dos tenía experiencia completa en Fórmula 1. Acabaron prefiriendo eso, pero ya de por sí estuvieron buscando opciones en el mercado, entre ellas especialmente Hülkenberg, y ahora Valtteri Bottas ha hablado acerca de su futuro en Fórmula 1. Él no quiere que acabe su etapa en la categoría y él tiene muy claro cuál es su prioridad en la Fórmula 1 para seguir, que es acabar uniéndose a Audi. Comenta que él es consciente de que ya Audi está en este mismo año, en este principio de temporada, va a estar muy encima de Sauber para hacerse con los pilotos que quieren para su proyecto, porque en la entrada en 2026 ya sabemos que querían que en 2025 ya estuviesen corriendo para ellos. Es muy beneficioso que estés un año antes corriendo para ellos, antes del cambio de reglamento, puedes ver el coche, puedes probarlo en el simulador y demás. Ese es el motivo por el que Audi quiere ya tener en 2025 a sus pilotos para 2026. Valtteri Bottas es consciente de ello y declara públicamente en la prensa que quiere correr para la marca de los 4 aros, que esa es su prioridad y que lo intentará demostrar que merece el asiento en este principio de temporada. Eso es lo que comenta el piloto finlandés. Los planes no pasan por ahí. Igualmente, sí que tienen que cambiar. O sea, no creo que continúen con Zhou, sobre todo al final, simplemente porque no encuentren a nadie. Alguno tienen que cambiar y está claro que, sobre todo, además, si tienen que elegirse quedar a uno entre Bottas y Zhou, va a ser Valtteri Bottas, posiblemente. Valtteri Bottas aún así tiene los días contados en Sauber. Si no fuese este año, bueno, quizá al final sí que consigue mantenerse, pero simplemente porque no consigan otro piloto y porque de verdad el piloto que empiece en 2025 quieren que ya esté en 2026, entonces sería raro que hagan la excepción con Bottas porque no hayan encontrado otro piloto. Pero bueno, si no fuese en este caso renovar con Audi, luego fuera de Audi, luego fuera de Sauber sería también complicado. Te puedes ir a Williams o algo por el estilo. Pero esa es la intención única y exclusiva que tiene el piloto finlandés. Seguir en esa estructura, seguir en este equipo en el cual ya afrontados 2 temporadas va por la tercera y dice además que quiere volver a los podios, que ese es su objetivo que tiene en la categoría y desde luego que en Audi pues por lo menos quiere llegar a aspirar a eso. Las palabras que se las ha dado al medio Motorsport son las siguientes: según tengo entendido van a tomar decisiones de los próximos años a principios de esta temporada, así que todavía no tengo nada seguro. Voy a tener esas discusiones en el primer trimestre de este año. Lo haría, por supuesto, estoy siendo honesto y quiero ser parte de Audi y esa será mi prioridad y preferencia número 1. Pero si por alguna razón no fuera así, entonces sí que hablaría con otros equipos. Quiero estar cerca porque siento que todavía tengo algunas cosas inacabadas en este deporte. Eso es lo que dice Valtteri Bottas. Lo último a comentaros en este vídeo y terminamos. Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, ha hablado acerca de los rumores que hay recientemente sobre que la intención de la Fórmula 1 de desprenderse de la FIA, de hacer una competición externa. Ha hablado sobre ello. Lo que ha dicho varias cosas interesantes, entre las cuales se incluye que dice saber quién dentro de la Fórmula 1 filtra a la prensa cosas para meterse contra él. Dice que sabe perfectamente quién es quien está filtrando todas esas cosas y dice que eso no va a ocurrir, el hecho de que la Fórmula 1 se marche. Por varios motivos, principalmente porque si la Fórmula 1 se marcha es impulsado por Liberty Media, pero Liberty Media en el momento en el que puedan van a vender los derechos que hoy en día poseen de la Fórmula 1. Eso dice Mohamed Ben Sulayem, además de dejar una frase que dice que si eso ocurriese, cree la gente que las marcas de coches, que son lo que al final lo que quieres conseguir por la Fórmula 1, atraer a esas marcas de coches, pues si creen que las marcas de coches sí que sin que esté la FIA, sin que haya una persona gubernamental, iba a querer unirse en la Fórmula 1. Por esos motivos es por los que Mohamed Ben Sulayem cree que esto no va a ocurrir nunca. Esto ha habido varias ocasiones en las que ha podido pasar en la historia y al final se ha llegado incluso a un acuerdo. Yo creo que es muy difícil que se acaben desprendiendo, al final esto es presión, pero sí que cada vez llegamos a un punto más extremo entre Liberty y la FIA. Independientemente de ello, tiene toda la razón del mundo en el hecho de que un día Liberty va a llegar y va a vender, porque Liberty Media es esto, es una empresa que al final lo que quieres es hacer crecer algo, hacer crecer un valor. Lo han hecho de una manera espectacular con la Fórmula 1 y cuando puedan les lleguen una buena oferta y digan, quizá no llegamos a nada más, lo vendan. No ha pasado con Arabia Saudí, que estuvieron muy interesados en hacerse con los derechos,
pero puede pasar en un futuro perfectamente al final. Entonces han hecho crecer el valor de la Fórmula 1 de una forma inmensa, han conseguido su objetivo, no es descabellado y sí que es verdad lo que dice de que la FIA siempre va a estar ahí. Pero que es porque es que tiene todo el sentido. Quiero decir, Liberty Media tiene los derechos televisivos, los derechos de retransmisión y eso es lo que pueden vender. Pero la Fórmula 1 ahora mismo es una categoría de la FIA, es una competición de la FIA. La FIA es quien hace los reglamentos, la FIA es quien la controla, la FIA es el juez de la Fórmula 1 y es realmente es la Fórmula 1 pertenece a la FIA, es una competición de la FIA. La Liberty Media podría hacer una competición externa privada, eso se puede realizar, por supuesto, y convencer a los equipos de Fórmula 1 para que dejen la Fórmula 1 y se vayan ahí. Eso se podría realizar perfectamente. No sería la Fórmula 1, no sé, lo puedes llamar como a ti te dé la gana, la Fórmula 20.000. Cualquier cosa. Independientemente de ello, yo creo que esto no va a acabar ocurriendo. Creo que es al final mucha presión que está habiendo, pero se tiene que llegar a un acuerdo y al final a los equipos quieren meter presión a la FIA para que todo vaya mejor. Por supuesto que sí, pero creo que les merece también la pena seguir en la FIA. Independientemente de ello, también deciros que las palabras que dice Ben Sulayem no creo que sean las correctas. El hecho que decir, ¿crees que las grandes marcas invertirían en Fórmula 1 de no existir un regulador? Es que el regulador, si se va a la Fórmula 1, si se va a la FIA, si se va a Liberty Media con los equipos, el regulador es Liberty Media. El único cambio ahí es que no habría dos entidades, no habría dos compañías, habría una. ¿Eso es bueno o es malo? Da igual, da exactamente igual para esto. Lo que digo es que sí que habría reguladores. Lo único que serían ahora todo de Liberty Media y no tiene ningún cambio esto. Entonces tampoco creo que te vas de atacar por el hecho de no, es que si se van de la FIA no es atractivo, se puede ser igual de atractivo, pero es que yo de por sí creo que no va a ocurrir. Las palabras que dice Mohammed Ben Sulayem y finalizamos, ¿creen que las grandes marcas invertirían en Fórmula 1 de no existir un regulador? Esta es la frase que os decíamos anteriormente, dice, quien habla de esa decisión no sabe lo que está hablando. Nosotros tenemos un espectáculo, pero con un gobierno. Tenemos un espectáculo, pero con reglas. No estamos involucrados en el tema de las acciones o la venta de entradas. Eso es tema de FOM, como decimos. Únicamente pedimos claridad y corrección. Hay que definir claramente nuestras competencias, las de la FOM y las de Liberty. Tenemos que saber qué papel jugamos, pero no somos proveedores de servicios. Liberty puede vender la Fórmula 1 y olvidarse de ella, pero nosotros seguiremos. Ellos están aquí por el beneficio, nosotros estamos aquí por el deporte. Y esto tengo que deciros que tiene toda la razón. No somos una organización con ánimo de lucro, simplemente deseo lo mejor para la FIA. Bueno, ánimo de lucro tienen todas las organizaciones, tienen todas las empresas. Quiero decirlo con claridad, no van a levantarse una mañana y decir que la FIA ya no está. Sé quién me ataca, aunque él piense que no me he dado cuenta. Mi grupo de trabajo es inteligente y el paddock es pequeño y nos conocemos todos. Sé quién filtra las cosas y quién se las inventa. Sé quién está detrás de todo. Yo les miro y sonrío, pero esto no es bueno para el negocio, es mucho mejor ser honestos y claros. Que sobre esto la verdad que pues me encantaría saber quién es quien filtra todo esto, quién dice Mohammed Ben Sulayem. Yo me imagino que alguien de Liberty puede llegar a ser Stefano Domenicali, pero la verdad que no tengo mucha idea de quién podría llegar a ser y me encantaría saberlo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.